Seguimos hablando de planes directores y de paisajes fortificados urbanos con los casos de investigación e intervención sobre los paisajes fortificados de Segovia y Atienza, de la mano de Estefanía Herrero e Ignacio Javier Gil Crespo. Son ambos socios fundadores de ANCION, Arquitectura y Patrimonio, un estudio de arquitectura cuyo objetivo es el trabajo profesional sobre el patrimonio arquitectónico. Ambos arquitectos trabajan asociados desde 2015, dedicados en exclusiva a la restauración, intervención y estudio del patrimonio arquitectónico. Han realizado diversos proyectos, direcciones de obra, planes directores, estudios o diagnósticos en numerosos bienes de interés cultural. Han recibido varios premios por sus trabajos, entre ellos destacamos el Premio de Investigación Histórico Arqueológica de José Luis Moro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos en 2013, el Premio Defensa 2014 del Ministerio de Defensa o el Premio de Investigación Castillo-Lógica Paradores de Turismo de España 2015. Han desarrollado una trayectoria pedagógica y académica muy activa, además de ser invitados por diversas universidades y centros nacionales e internacionales y de organizar cursos, congresos y encuentros científicos. Han realizado talleres escolares, seminarios y jornadas en el ámbito escolar y rural y otras actividades para la divulgación y valoración del patrimonio fortificado. Muchas gracias, Ignacio y Estefanía, por acompañarnos. Os cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Buenos días. tardes. Eso, perdón, buenas tardes. A ver, antes de nada queremos dar las gracias por la invitación a participar en este congreso, que además el tema es bastante interesante y es un debate bastante caliente ahora mismo. Nosotros lo que vamos a contar principalmente, nos vamos a centrar en dos casos concretos. Los hemos elegido entre todos los que hemos trabajado por las diferencias que tienen y las cosas en común también, ¿no? Es distintos enfoques que podemos hacer relacionados con el entorno fortificado y el objeto que se protege, ¿no? Porque muchas veces hablamos de un entorno de protección, pero depende mucho de los casos lo que se va a proteger, ¿no? Entonces, no funciona, no pasa. Perdonad, es que no me está pasando ahora. Segovia a la izquierda y Atienza a la derecha tienen puntos comunes, ¿no? Como la mayoría o como muchos recintos fortificados se colocan en un peñasco de roca, ¿no? Haciendo un control perfecto del territorio que les rodea. Y todo ese paisaje del entorno, ¿no? Ese paisaje fortificado, ha ido evolucionando de distinta manera en los dos casos. En el caso de Segovia, que tenemos a la izquierda, la evolución prácticamente ya no se ve ese paisaje fortificado a una escala corta. Es un paisaje que ha cambiado mucho, ha evolucionado a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con todos los embellecimientos de las ciudades que se hizo en las plantaciones, con las alamedas. Se hicieron muchas plantaciones que cambió mucho la configuración de la ciudad. Como se puede ver en la fotografía inferior, alrededor de la ciudad surgió todo un cordón verde que ha cambiado mucho el paisaje actual de la ciudad. Y entonces tenemos que estudiar muy bien qué es lo que se puede proteger o no se puede proteger en ese entorno, ¿no? En el caso de Atienza es totalmente contrario, antagónico en ese caso, porque lo que tenemos es un paisaje fosilizado en el tiempo que se ha quedado prácticamente igual que cuando pues, surgió, ¿no? En este caso ha sufrido, pues como sufrió Segovia, todos esos daños, en este caso también más de guerra también, pero ha habido mucho deterioro. Pero lo que es el territorio, la visión del territorio no ha cambiado especialmente. Atienza es precisamente eso, un paisaje fosilizado en el tiempo. Y ese carácter de fosilización y de preservación de los valores territoriales e históricos son los que ahora mismo la candidatura de Patrimonio Mundial del Paisaje Dulce y Salado de Atienza y Sigüenza, que se está elaborando, eh, potencia y saca como valores universales excepcionales de integración, ¿no? De integridad. Atienza se eleva sobre un peñasco en las estribaciones del sistema central y domina el territorio, pues como ayer Fernando Cobos explicaba el caso de Gormaz, pues Atienza también tiene estas características topográficas que es visto y ve a decenas de kilómetros. Entonces, puede haber distintas escalas o dimensiones de este territorio y la relación con la fortificación, porque Atienza se ve desde el territorio, pero también el territorio se ve desde Atienza y debido a la configuración urbanística y las murallas, distintos anillos de murallas, Atienza se ve desde Atienza.
y sus fortificaciones se ven y se protegen unas a sí mismas en un diálogo continuo. Entonces, el perfil característico del castillo con su torre del homenaje y el cerro Padrastro, que es el que está a la derecha, que es ese cerro cónico a la derecha de la imagen, tiene una capacidad visual de decenas de kilómetros. Al hacer los estudios de visibilidad con herramientas cartográficas, no tan elaboradas como las que enseñó ayer Juan José Fondevilla, pero bueno, útiles para el trabajo que estábamos haciendo, pudimos ver que la combinación de los puntos de observación, tanto de la Torre del Castillo, el Cerro Padrastro, el Albacar o la Judería, elaboraba un mapa de control del territorio bastante amplio. Y entonces, además de hacerlo con estas herramientas cartográficas, fuimos comprobándolo in situ con una cámara y buen zoom, comprobando que efectivamente se daba esas características y esas visuales e interconexión entre ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos este estudio, pues nos salió que desde Galve de Sorbe había visibilidad. Dices, bueno, vamos a ver, puede ser también errores del modelo digital del terreno, el píxel pueden ser 5 o 10 metros o lo que sea, ¿no? Bueno, pues es cuestión de ir con el coche, acercarse y tirar la foto. Y efectivamente, hay conexión visual. Ya estamos viendo lo que ayer se hablaba del fondo y la figura, cómo aparecen aquí los molinos de viento en ese paisaje. Claro, lo mismo pasa desde la Sierra del Bulejo al norte, desde Miedes de Atienza, donde van apareciendo siempre el perfil característico del Castillo de Cerro Padrastro, o desde el Camino Real de Soria, donde va apareciendo. Claro, este conocimiento del territorio no se circunscribe solo a los meses que duró el plan director, sino que es una cuestión de años de patear aquello, primero con la tesis doctoral y luego bueno, pues porque se conoce aquello muy bien, por nuestra. Entonces es cuestión de ir siempre con la cámara en el coche y aprovechar el momento en que cuando estamos por Torrevicente, en estos páramos donde murió el general Galip, pues al fondo aparece el piquito del Cerro Padrastro y el castillo que parece que está ahí apoyado, ¿no? También conseguimos encontrar el punto desde el que se ven estos tres grandes centros, ¿no? Que es el castillo de Gormaz, el castillo de Berlanga de Duero, que asoma por aquí la torre del homenaje, y Atienza, que es el monte de Abanque. A veces cuesta encontrarlos, también la vegetación nos juega malas pasadas, pero es cuestión también de ir investigando por la toponimia. Pues, por ejemplo, el Alto de la Bandera es un topónimo bastante singular y esto ya fue una ambición que tuvimos durante varios meses mientras hacíamos la obra de restauración de las murallas de Reyo, de buscar un punto de conexión entre Atienza y Reyo. Y efectivamente, más que un punto, es una zona que es este Alto de la Bandera, donde vemos Atienza y donde podemos ver también la villa de Reyo y un poco más al lado también Barahona. Es un paisaje, como comentábamos, que no ha cambiado, es un entorno rural, agrícola, dominado siempre por ese perfil característico del castillo, que lo que se encargaba era de proteger eh, el territorio y administrarlo, un territorio rico en recursos naturales como la sal. En esta zona hay una serie de ríos salados que bueno, pues elaboraban la sal y la exportaban por toda Castilla. Entonces, este recurso es la gran riqueza del territorio y es precisamente el nombre de esa candidatura a Patrimonio Mundial de paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza. Pero claro, Atienza también tiene una dimensión interna y es las fortificaciones vistas desde sí mismas. Atienza, su protección patrimonial es la genérica de 1949 de protección de todos los castillos de España, por la cual se entiende que el castillo y también las murallas son elementos a proteger. Pero esa protección como genérica no tiene ningún tipo de entorno de protección ni nada más. En Atienza se superpone otra protección un poco posterior de 1962 en donde se protege el conjunto histórico-artístico de la villa de Atienza. Por lo tanto, aquí confluyen. A nivel municipal no hay plan general de urbanismo, sí que hay una serie de normas subsidiarias donde el castillo y el cerro tiene una protección especial, que es la zona de protección del castillo, y luego van apareciendo diversas áreas de calificación del suelo. Claro, esto está
los únicos restos de muralla que emergen y que se entendían como tales, pues sí, aparecen reflejando el contorno de estos ámbitos de protección. Pero las murallas de Atienza, como ha demostrado el plan director, son mucho más de lo que se ve y como ha comentado antes Rodrigo e Iris, debajo del suelo pues quedan varios metros de muros que siguen estando ahí. Entonces, bueno, el estudio de todo este conjunto y de las importancias patrimoniales de cada uno de ellos llevó a definir una serie de puntos de observación interna de cara, por ejemplo, a la accesibilidad. Un castillo, un buen castillo es inaccesible por definición, pero ahora tenemos que llegar a poder comprender sus valores patrimoniales cualquier persona independientemente del grado de capacidad física que pueda tener. Por lo tanto, el plan director estableció una serie de puntos de observación para todas las personas, no solamente para las que tengan algún tipo de discapacidad física, donde poder elaborar una serie de discursos y recorridos para poder entender no solamente las fortificaciones de Atienza, sino también el territorio que se domina desde Atienza, que es bastante vasto. Por ejemplo, estas troneras abiertas durante las guerras carlistas, bueno, pues tienen unas visuales del territorio, donde además este territorio queda incluido dentro del valor poliorcético de la propia tronera abierta en el siglo XIX. En el caso de Segovia, a diferencia del de Atienza, el valor principal, o sea, ese territorio tiene un valor en sí mismo. En Segovia tenemos el problema de que tenemos dos tipos de paisajes en conflicto, ¿vale? No solo tenemos una protección, tenemos varias que se van superponiendo. ¿Vale? Por un lado, el paisaje fortificado de Segovia sería como la imagen superior, ¿no? Esta imagen de Vingaerde se entiende muy bien cómo sería la ciudad de Segovia, pelada totalmente en su entorno, como es normal, para permitir una mejor defensa. Pero en la actualidad ha cambiado totalmente la imagen. Tenemos la imagen inferior que tiene todo un cordón verde alrededor y que ha cambiado mucho la visión que hay de la ciudad. Ese cordón verde que se ve perfectamente, que va rodeando toda la muralla, ha cambiado mucho y no permitía entender bien el recinto fortificado. O sea, lo que había pasado aquí precisamente es que esa vegetación, o sea, teníamos por un lado la protección de la ciudad y por otro lado teníamos la protección del conjunto del arbolado. Pero ese conjunto, entonces teníamos las dos protecciones, ¿no? Porque el arbolado también está protegido, pero ¿qué había pasado con ese arbolado? Bueno, lo contamos más adelante. También tenemos a la vez la protección del ámbito patrimonio mundial, ¿no? O sea, el ámbito patrimonio mundial, aquí también lo que queríamos contar es cómo esas protecciones han ido evolucionando en el tiempo. Cuando realmente se hizo patrimonio mundial en el año 1985, ni siquiera había un perímetro marcado de hasta dónde llegaba el ámbito declarado. Sin embargo, en el año 2012 ya se hizo un esfuerzo por intentar delimitar ese contorno y ese contorno además se salía de la muralla, ¿no? Entonces ya había un avance respecto a la primera protección que se hizo, porque ya se decía que no solo es el contorno de la muralla, sino que también esa roca forma parte de esa protección patrimonio mundial, ¿no? Entonces, lo que estaba comentando antes, ¿no? Esa superposición de protecciones, por un lado tenemos la protección monumental, como estábamos comentando, de patrimonio mundial, de todos los BICs, hay un gran número de BICs que se ve aquí en la imagen de la derecha, protegidos con todos sus entornos de protección que se van superponiendo unas con otras, y por otro lado tenemos ese paisaje pintoresco que está protegido, y igual que está protegido ese paisaje, son todos sus árboles, las aves. Entonces, cualquier árbol que haya que tocar, hay que pedir un permiso especial y hay que tener, cuando se actúa, hay que actuar de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa protección monumental por un lado y esa protección ambiental por otro, ¿no? O sea, nosotros el problema cuando llegamos a Segovia, el principal problema que teníamos es la imagen superior, ¿no? La vegetación que se había plantado en el siglo XVIII, poco a poco había ido ampliándose hasta llegar a invadir totalmente los muros y hacer desaparecer la muralla, que en muchos casos directamente no se veía, porque además esa muralla durante muchos siglos fue un vertedero. Entonces era un lugar perfecto para el crecimiento de vegetación. Y por otro lado, también teníamos la protección de los pájaros, que
que muchas cosas, precisamente en estos espacios que están protegidos también medioambientalmente, es un punto muy a tener en cuenta y que luego, como explicaremos más adelante, ya lo hemos incluido en los estudios que hacemos, en los planes directores que hacemos, porque al final en este caso nos supuso parar un tiempo e incluso la obra porque había anidado una chova piquirroja en un trozo de muralla y afectaba y ese trozo de andamio no podíamos trabajar, ¿no? Entonces es importante que todos nos entendamos, ¿no? Porque al final nosotros siempre vemos el punto de vista de la protección patrimonial, pero existen otros puntos de vista de protecciones medioambientales y del diálogo entre las distintas partes es cuando salen las mejores soluciones, porque al final en este caso aprendimos que no es cuestión de colocar pinchos para evitar que haya pájaros, sino hacer diseños que permitan, por ejemplo, que las chovas piquirrojas que planean puedan entrar en un agujal y sin embargo, en el hueco del agujal y sin embargo una paloma no pueda apoyarse, ¿no? Entonces es buscar soluciones que permitan conservar ambas protecciones, ¿no? Entonces, en este caso, lo que también nos vamos a contar es cómo intentamos conseguir encontrar ese equilibrio para, para recuperar la muralla, pero conservando todos esos valores medioambientales que también tenía el entorno, ¿no? Esto es lo que comentaba, ¿no? Un punto importante y una lucha que tenemos nosotros personal es el que se entienda que la muralla no solo es el muro superior, también la roca forma parte de esa fortificación y de esa defensa. Entonces, la roca es clave para entender un sistema defensivo. En este caso, se puede ver que en un tiempo muy reciente, de una foto a la otra, se pudo ver cómo la vegetación había ido poco a poco invadiendo toda la ciudad y no permitiendo ver esa muralla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos? Hacer simplemente una banda en la que pudiéramos separar esa vegetación que estaba protegida del otro elemento que estaba protegido, que era la muralla, ¿no? Entonces, esa banda, además de que permite separar ambas protecciones, que permite también tener un camino que sea de mantenimiento, tanto de mantenimiento de la vegetación como de mantenimiento de la fortificación. Entonces, era el punto ideal para poner en valor ambas cosas, porque también lo que hemos conseguido es que la gente entienda mejor todo ese entorno vegetal a la vez que el entorno monumental, ¿no? De esta manera hemos puesto en valor ambas protecciones. Cada árbol que se cortó se tuvo que marcar previamente. Como podéis ver, muchos de los árboles, como los que son a la izquierda, son árboles de pequeño tamaño, simplemente no tenían ningún valor. Hubo algunos árboles que hubo más debate y que al final se dejaron. No sé si aquí se puede ver en la imagen, en la fotografía de la derecha, estos 3 árboles que al final se dejaron porque no molestaban a la muralla y sin embargo eran árboles que consideraban que tenía suficiente valor como para conservar. Entonces, simplemente es ir teniendo un poquito de equilibrio entre ambas partes. En este caso también la limpieza de la roca en muchas ocasiones no es una tarea fácil, o sea, tienen que ir descolgándose como si fuera en la montaña, pero al final es importante volver a limpiar y recuperar ya no solo visualmente, que también es importante, pero en este caso también por la estabilidad de la muralla, porque toda esa muralla está apoyada en la roca y la roca tiene que también estar en el mismo buen estado que la propia muralla. En este caso, en la fotografía superior podéis ver en una primera intervención que se hizo para recuperar la muralla, o sea, falta la foto de cómo estaba antes, que directamente no había muralla, en ese caso se recuperó la muralla, pero sobre todo aquí lo que queríamos que se viera es que ya no solo es la muralla, es la roca. La fotografía inferior es después de recuperar la roca. Una vez que recuperas la roca, entiendes mejor cómo era ese elemento defensivo, ese entorno sobre el que se había colocado todo la fortificación. En este caso también poder recuperar esa banda nos permitió entender mucho mejor la muralla, entender las distintas fases. Nos aparecieron, pues como hemos visto también en otros casos, aparecen las bases, ¿no? En este caso además de la base perfecta de la muralla, empezaron a aparecer distintos vestigios, unas nuevas alineaciones que precisamente lo que nos hablaba es que esa muralla no era tan de la época de la repoblación como siempre se había contado, sino que hubo muchas murallas previas. En este caso, además, esta muralla hacía una forma curva muy distinta
a la forma recta que tenemos actualmente, que esta se veía que estaba totalmente encofrada y en esta, la forma curva, se veía que tenía otro sistema constructivo totalmente distinto, de otra época distinta. Bueno, también aquí nos encontramos con el problema de los saneamientos. Este problema es muy común en los recintos fortificados de muchas ciudades, porque al final los saneamientos los tienen que llevar por algún sitio. Y en este caso nos encontramos bastantes arquetas con tuberías, ¿no? En el caso de la izquierda se tuvo que integrar, en el de la derecha directamente, como se había derivado por otro sitio de la ciudad, pudimos eliminarlo y meterlo dentro, recuperar totalmente el entorno y el contorno de la muralla. En este caso podéis ver un poco el previo y cómo quedó, ¿no? Cómo recuperas esa imagen de esa roca, ese elemento defensivo al final, y sin embargo sigues teniendo el valor de toda la vegetación que le rodea, que además es que, bueno, es verano e invierno, pero se sigue teniendo toda esa vegetación, sigue teniendo valor, pero está controlada, o sea, por lo menos ya no invade. Estos son más casos en los que directamente aquí lo que se encontró es una muralla celtibérica, entonces ya puedes poner incluso en valor la propia muralla, explicarla mejor, en que se entienda mucho mejor, encontramos canteras, o sea, realmente toda esta actuación nos valió para poner en valor y recuperar, porque se había perdido, la muralla de Segovia. Y todo esto es importante porque además ha cambiado totalmente el concepto de la ciudad. Ahora el ayuntamiento mantiene esos caminos, mantiene la muralla, la gente, los propios ciudadanos lo utilizan. O sea, no solo además lo utilizan los turistas, también lo utilizan los propios ciudadanos de la ciudad. Y al final se han abierto nuevos espacios a la ciudad, nuevos paisajes en los que poder disfrutar de la muralla y del entorno natural. En este sentido, es importante, creemos que es un punto importante a debatir en este seminario, también el tema de la biodiversidad en relación con el paisaje fortificado. Hemos visto un caso de una ciudad urbana, como valga la redundancia, como Segovia, rodeada de un paraje pintoresco declarado así, protegido así desde el año 47, que no deja de ser un espacio ambiental de importancia natural y un espacio rural como el de Atienza, rodeado de espacios naturales de gran valor. En el entorno de Atienza hay una serie de protecciones ambientales, por ejemplo, la zona volcánica, las sierras, etcétera, ¿no? Zonas cepa, etcétera. Bien, pues es importante que antes de cualquier tipo de intervención, y para eso son buenos los planes directores, nos adelantemos para prever todos los problemas que pueda haber de este tipo de conflictos entre protecciones de distinto objeto, ¿no? El objeto patrimonial o el objeto natural, para que puedan convivir, porque ambas son importantes y ambas son legales, con lo cual hay que cumplirlas. Em, entonces, claro, antes comentaba Estefanía que en el caso de Segovia, pues durante una obra anida un pájaro en su periodo de anidación y hay que parar la obra. Eso es un incordio, es mucho dinero invertido, pero hay que hacerlo así. Entonces, es importante, a través de las herramientas de un plan director, poder prever qué tipo de biodiversidad hay y qué problemas futuros puede haber para poder planificarlo. Es decir, que cuando, por ejemplo, una administración hace el pliego, lo publica y va a empezar la obra, bueno, pues si se puede prever en qué momento puede empezar una obra para que aprovechar el máximo tiempo en función del tipo de aves que pueden anidar, pues eso ahorrará tiempo, dinero y problemas también a las aves que tienen esa protección. Porque en el fondo no tenemos que olvidar que las fortificaciones como esta de Atienza o Segovia, casi prácticamente todas, están en los entornos donde es fácil que aniden los pájaros. Es decir, que tienen riscos, tienen huecos, mechinales, agujales o cualquier tipo de oquedad en el cual los pájaros anidan. Por lo tanto, ya en Atienza no vive el alcaide de Castilla, ¿no? que podía estar aquí viviendo en el siglo XIV o XV, pero ahora vive una chova piquirroja que tiene protección, no solo del castillo, sino también legislativa, pero vive también el ropero rojo que tenemos abajo y un montón de aves que hemos catalogado durante el plan director. Entonces, es importante hacer la toma de datos y el inventario de ese tipo de aves, que lo hemos luego trasladado a un plano donde hemos contado el número de individuos y el tipo de especie en cada uno de los sectores y zonas en los cuales hemos ido dividiendo el conjunto fortificado de Atienza.
Es importante esto también actualizarlo, porque, por ejemplo, se tenía constancia que hasta el año 2020 había un nido de un tipo de ave que luego se ha encontrado que está en el Cerro Padrastro. Entonces, es importante actualizar y saber cuál es el estado, ¿no?, de este tipo de biodiversidad. Con eso, poder elaborar una serie de tablas donde se cataloguen las preocupaciones, la vulnerabilidad, los riesgos y las amenazas, y además establecer los calendarios de anidamiento, casi todos en verano, pero algunos se extienden, ¿no? Em, y bueno, tenemos que comentar algunos riesgos que hay en los entornos de las fortificaciones, sobre todo en entornos rurales, como son los incendios. Durante la redacción del plan director de Atienza hubo un incendio de cierta importancia en el entorno. Aquí se puede ver un hidroavión sobrevolando el entorno para poder apagar el incendio. Fuimos al día siguiente, todavía olía quemado. Y efectivamente, bueno, pues aquí tenéis algunos restos del incendio de la zona más cercana que casi llega a la ciudad. Y queremos terminar con otra consideración que creemos que es importante introducir en un seminario de estas características, que es la relación que hay entre los paisajes fortificados y el patrimonio mundial, porque muchas de estas ciudades tienen la declaración Patrimonio Mundial. Y una de las herramientas de gestión que tiene la UNESCO es las recomendaciones de hacer evaluaciones de impacto patrimonial cada vez que hay un proyecto de desarrollo dentro de un ámbito declarado Patrimonio Mundial, en su ámbito de amortiguamiento o incluso en otros espacios que carezcan de declaración o protección, pero que sí puedan afectar de alguna manera, ¿no? Entonces la UNESCO ha elaborado unas guías para poder hacerlo. Nosotros hemos hecho ya algunas evaluaciones de impacto patrimonial, una de ellas en Segovia. Y es importante reseñarlo porque, por ejemplo, de las 15 ciudades patrimonio mundial que hay en España, 14 están amuralladas. La única que no lo está es San Cristóbal de la Laguna. Y si nos vamos al mundo, bueno, pues ni las cuento, ¿no? Pero muchas. Entonces, aquí tenemos dos casos. Segovia es una ciudad que está declarada Patrimonio Mundial desde 1985 y Atienza, pues veremos, ¿no? Pero está preparando su candidatura. Entonces, va a suceder que si Atienza se incluye dentro de esa declaración de Patrimonio Mundial, pues va a tener que cuidar cada actuación que se haga en su entorno. Eso es, digamos, lo común. Cuando hay una ciudad patrimonio mundial, hay que cuidar del entorno. Nuestra pregunta es también, ¿por qué no trasladar esto sin ser patrimonio mundial? Es decir, ¿es necesario que sea patrimonio mundial para hacer evaluaciones de impacto? ¿Por qué no hacerlas preventivamente en cualquier entorno que consideremos vulnerable? Igual que se hacen ambientales. Igual que se hacen ambientales. Ayer hablaba Fernando Cobos del caso de Belmonte de Campos y el que está enfrente, el otro castillo, el de enfrente, que ahora están en distintas provincias. Están Monte Alegre. Monte Alegre. Eso, Monte Alegre. Gracias. Em, pues entran en conflicto administraciones distintas o no se hablan entre ellos. A nosotros nos ha pasado de hacer una prospección arqueológica en Zamora, en decir, no, es que mira, es que Wellington puso la artillería ahí enfrente, pero es que eso es Valladolid. Eso ya no. Pues ya está, pues entonces no hay prospección. O sea, claro, no salió lo que tenía que salir, pues porque estaba en otra provincia. Entonces, en estos casos es importante, a lo mejor un tipo de herramienta que puede ser la evaluación de impacto, Que sea más general. que sea ¿no? más general. La candidatura que hay de Patrimonio Mundial para Atienza no es de Atienza, es de un paisaje cultural. Y eso es importante reseñarlo en este ámbito del seminario. El título es Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza. Ya hemos comentado el motivo, ¿no? Los valores de integridad y autenticidad de este territorio fosilizado en el tiempo, donde se comprenden 5 municipios con unos cuantos BICs incluidos. Entre ellos, pues aquí tenemos el municipio de Atienza, vinculados a esta explotación de los recursos económicos del territorio y su fosilización o su preservación en el tiempo con una serie de valores que se consideran universales y excepcionales, con una integridad y autenticidad bastante altas. Entonces, claro, por ejemplo, en la declaración de Segovia, los criterios UNESCO por los cuales se ha declarado, pues habla del conjunto de monumentos, la realidad histórica, habla del entorno construido, pero más bien
por los tipos de elementos, arquitectura doméstica, estructuras religiosas, pero no llega a hablar de este paisaje. Habla del interior. Habla del interior y de los Y de tipos y los monasterios. edificios, pero no de este concepto de paisaje. En el caso de Atienza, es importante reseñar que va a entrar dentro de esta candidatura, de esta protección como paisaje cultural. Entonces, aquí en Segovia se dio el caso de que se iba a plantear un ascensor urbano en el paseo del Salón, que salvaba 21,5 metros con una pasarela, y entonces, bueno, esto venía de unos presupuestos participativos y nos pidieron hacer la evaluación de impacto patrimonial. Una evaluación de este tipo, primero tenemos que analizar si es necesaria esa propuesta, si hay una viabilidad técnica para hacerla, porque si no, entonces aquí se acaba y ya está, ¿no? Si no es necesario, pues no tocas nada. Pero, y luego si no es viable técnicamente, pues tampoco. Y luego ya se decide hacer una serie de análisis sectoriales sobre distintos tipos de impacto, ¿no? Además del visual, que es el más inmediato, pero hay el ambiental, sobre el patrimonio cercano, la viabilidad técnica, la percepción social, el histórico detallado, incluso el normativo, ¿no? Y todo ello se determina la evaluación. Se tiene que hacer un gran estudio histórico, que, bueno, ya sabéis que Segovia por lo menos lo conocemos bien, y entonces el archivo también lo tratamos y hicimos un estudio de toda la zona donde se iba a entender, para poder entender la necesidad y la relación con toda la historia de la ciudad y de la relación del centro con los arrabales, ¿no? Y cómo ha cambiado y se ha desarrollado. Pero queremos solamente poner un par de imágenes, ¿no? Relativas al paisaje, y en este aspecto pues traemos a colación el análisis visual. Estas son las imágenes de hace ya 100 y pico años de Gunterlicht, donde se va asomando por aquí la muralla, la proliferación de vegetación empieza ya a crecer, por eso se protegió 30 años después de esta fotografía. Y entonces lo que hicimos fue buscar los BIC de Segovia que podían estar afectados por algún tipo de impacto respecto de este proyecto que se proponía, ¿no? Y de cada uno de ellos hacer una ficha de evaluación. Por ejemplo, en el caso del análisis visual, el ascensor se sitúa en el centro de estas ondas, cada onda son 100 metros. Tenemos dibujados todos los BIC de la ciudad y de todos ellos poner unos puntos de observación y ver qué pasa, ¿no? Entonces, aparte de calcular las cuencas visuales y establecer no solamente a nivel de suelo, sino todos los testeros desde los cuales se podría ver, porque claro, a lo mejor a nivel de suelo efectivamente está más concentrado en la zona cercana y en las laderas del sur. Pero a nivel de testeros se llega a ver desde la Academia de Artillería, desde la Catedral, entonces, pero puntualmente. Y entonces de cada uno de ellos íbamos haciendo unas fichas de evaluación y haciendo una evaluación crítica, es decir, sí, efectivamente, desde el Mirador de la Piedad se podía ver delante de la muralla y delante de todo el perfil de la ciudad, pero aparece una cosa anecdótica cuando además al lado tienes la estación de autobuses y una serie de casas de los años 60, 70 sin ningún tipo de valor. Pues es importante poder establecer este tipo de herramientas para poder valorar efectivamente en estos entornos el tipo de impacto que puede llegar a Y tener. entender que el impacto no es el mismo, en este caso, en la ciudad de Segovia, que por ejemplo en Atienza. En Atienza también se planteó incluso la posibilidad de reutilizar uno de los edificios que había una reconstrucción de muro capuchino que había en la muralla para hacer un ascensor, y se llegó a la conclusión de que no era necesario ese ascensor. Sin embargo, en la ciudad de Segovia era una necesidad de los propios ciudadanos. Entonces, también hay que primero ver la necesidad y luego ver el posible impacto. En el caso de la ciudad de Segovia, esa zona había cambiado mucho, estaba muy cerca de un antiguo arrabal, y que al final la distorsión no iba a estar por un elemento muy concreto. Sin embargo, una actuación de ese tipo en un entorno paisajístico como el de Atienza supone un impacto muy fuerte. Por ejemplo, en el desarrollo del propio plan director plantaron una antena de telefonía sin haber avisado a nadie, y esa antena de telefonía se colocó en el peor sitio que podían haberlo colocado. Entonces, lo primero que hay que decir es, oye, esta antena no la podéis llevar a otro sitio donde tenga un impacto mucho menor. O sea, es verdad que es un elemento relativamente reversible, pero se colocó justo en este punto del castillo, que al final afecta mucho a la visual de ese paisaje.
Entonces, todo depende mucho del estudio que hagas previo y del paisaje, de los valores que se dé a cada uno de las fortificaciones que se estudian. En el Sí. caso de Segovia era importante recuperar esa roca, en el caso de Atienza el valor está en ese territorio. En conclusión, y ya por Sí, tomar por los cerrar. temas y cerrar los temas principales que hemos tratado y que quedan encima de la mesa, pues es precisamente el conflicto que puede haber entre algunos niveles de protección y las herramientas que hay. El plan director, lo estamos viendo continuamente, los ejemplos que se han visto anteriormente son fantásticos, son las herramientas necesarias, útiles para poder prever y poder incluir todo este tipo de circunstancias, ¿no? Por otro lado, llamar la atención sobre el tema de la biodiversidad y las protecciones ambientales, porque muchos castillos están en zonas donde existe ese tipo de protección. Y por último, llamar la atención sobre los casos de patrimonio mundial y también cuando no lo sean, las herramientas como las evaluaciones de impacto para poder prever cualquier impacto posible de un proyecto de desarrollo sobre el entorno o el paisaje de una fortificación. Así que muchísimas gracias por la atención Gracias. y adiós.